¿Cómo están, queridos hermanos? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gusto siempre poder saludarles, saber que están sábado tras sábado en compañía de nuestra programación, de nuestra iglesia UNACH. Un cordial saludo para nuestros hermanos y amigos de aquí de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, y por supuesto un abrazo fraternal a cada uno de ustedes que también nos sintonizan, que también están en compañía de diferentes lugares, no solo de Chile, sino de otras latitudes, de otros lugares. Estamos contentos de que nos dejen sus mensajes en cada programación, en cada actividad que estamos transmitiendo, para así también poder ser compañía para cada uno de ustedes, desde los más pequeñitos, los jóvenes, los adultos y por supuesto la programación que usted ya acostumbra a través de nuestras plataformas digitales. Quisiéramos compartir la palabra de Dios, un poco haciendo la reflexión que lo que estamos viviendo hoy, tal vez en sus principios, no es algo novedoso. Tal vez la forma, por supuesto que sí, ya que cada situación que pueda estar ocurriendo en el mundo tiene sus contextos particulares de acuerdo a cada etapa en la historia, por ejemplo, de la iglesia, cómo la iglesia enfrentó diferentes situaciones. Algunos, el martirio, persecuciones, algún grado de pandemia o enfermedad. Cada etapa de la iglesia ha enfrentado aquellas situaciones complejas con diferentes contextos. No obstante, la actitud del cristiano, no obstante, la comunión que debe tener para con Dios, debiera ser siempre la misma. Cambian las circunstancias, cambian los contextos, más aquellos consejos de la palabra de Dios para su iglesia, para usted y para mí, son principios que no cambian. Por lo tanto, podemos encontrar en la palabra de Dios consejos para nosotros, especialmente en el día de hoy. Permítanme compartir con ustedes y vamos juntos a el Evangelio según San Juan, el último capítulo, el capítulo 21. Nosotros conocemos este episodio maravilloso, un lindo reencuentro de Jesús después de su muerte, su resurrección, y se encuentra a la orilla del lago con sus discípulos. Tenemos este encuentro con Pedro, por ejemplo, cuando el Señor le hace esa triple pregunta. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta del Señor fue, apacienta mis ovejas. Después de esta caminata por la orilla de la playa entre Jesús y Pedro, Pedro se da vuelta y se da cuenta que a lo lejos estaba también siguiéndolos o estaba en escena Juan. Y a partir del verso 20 del capítulo 21 del Evangelio según San Juan dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? No es difícil imaginarnos esta escena, un reencuentro. El Señor a Pedro le da una misión, una restauración y después una misión. Restaura su ánimo, restaura su vida espiritual, lo restaura con esa triple pregunta y una misión. Cuida de mis ovejas, apacienta mis corderos. La misión del Señor es cuidar las ovejas y también, no solo el redil, sino traer más personas al redil. Y eso está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, donde el Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas, no es simplemente aquellas ovejas que después, posteriormente, como dice el libro de Hechos, iban a estar en Jerusalén. El mismo apóstol Pedro tuvo que predicar a más de 3,000 personas que, oyendo la voz de Dios, del Espíritu Santo, se entregaron a través del bautismo. Por lo tanto, esta misión era muy importante para la vida de Pedro. Y cuando él recibe su responsabilidad, tal vez por curiosidad, no hablemos tal vez de celo, pero él mira hacia atrás y ve que también estaba siguiéndolos Juan. Y le pregunta, Señor, ¿y cuál va a ser la misión? ¿Qué le corresponde a Juan?
Y la respuesta de Jesús en el verso 22 dice, si quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús está ocupando aquí una especie de hipérbole gramatical en donde nosotros muchas veces podemos exagerar algo, para decir tal vez lo contrario. Pedro, si yo quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, es un supuesto, es una exageración. ¿Qué te importa a ti? Lo importante aquí es, en este verso, sígueme tú. Es decir, no mires a tu hermano, le está diciendo Jesús a Pedro, con respecto a sus dones espirituales, cuál es su misión, qué le va a corresponder a él o cómo yo a él le voy a reforzar aquella misión que quiero que pueda desempeñar como apóstol. No está diciendo Jesús o no está haciendo una aseveración de que Juan iba a quedar vivo hasta su segunda venida. Leamos nuevamente el texto. El texto dice, si quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Imaginémonos que tenemos 3 hijos y vamos a repartir la merienda, la colación, el plato favorito de los niños. Y cuando le estamos dando al primero, el último dice, nos vas a dar también a nosotros, ¿cierto? Por partes iguales. Y el papá dice, ¿y si le doy todo a tu hermano? ¿Cuál es el problema? En el corazón de un padre siempre está dar equitativamente a cada uno de sus hijos. Pero la expresión un poco exagerada de decir, no te preocupes, tú vas a recibir tu parte y tú disfruta tu parte. Pero si a mí me place darle todo a tu hermano, ¿qué te importa a ti? Algo similar Jesús le estaba diciendo a Pedro. ¿Saben cuál fue el problema aquí? Que esta frase, que esta declaración de Jesús, si quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú a mí. Más que traer el significado correcto, que era una conversación entre Jesús y Pedro, para enfatizar que Pedro debía seguir a Jesús, estar enfocado en Jesús. Esta frase, este dicho de Jesús se transformó en una tradición en el cristianismo. Y existía la tradición o comenzó a desparramarse este dicho de Jesús. Imaginémonos, Jesús ascendió al cielo, se despide de sus discípulos, comienza toda esa explosión maravillosa guiada por el Espíritu Santo de la iglesia, con un bautismo de 3.000 personas, 5.000, con la expansión del cristianismo en menos de 3 décadas. Y ahí estaban los apóstoles. Y comienza en las iglesias cristianas o judeos cristianas a correrse la voz y a formarse una tradición extrabíblica de lo que Jesús nunca tuvo la intención de decir. Que al menos hasta que Juan viviera, Cristo iba a volver en esta tierra. La vida de Juan se transformó en la iglesia cristiana como una prenda de garantía para la segunda venida de Cristo. Algunos veían cómo los apóstoles comenzaban a morir. Santiago, el mismo Pedro, comenzaban a ver las primeras persecuciones por parte de los romanos hacia los cristianos. Es más, la persecución no solamente vino desde afuera, desde los romanos. Después del año 70, el judaísmo ortodoxo, el que quedó, el que se radicalizó, comenzó también a hacer persecuciones a aquellos judíos que aceptaban a Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos decían, bueno, Juan ya está viejo, Juan ya está viejito. Lo más probable es que Cristo vuelva muy pronto. Otros veían que tal vez acercándonos a la última parte del siglo I, aquellos que habían visto, aquellos que habían tocado, aquellos que habían estado con Jesús, todos ya estaban muertos, menos Juan. Y en el corazón de algunos
comenzó la preocupación y tal vez la decepción. O la pregunta, ¿será que Jesús va a volver pronto? ¿Será que Jesús va a cumplir sus promesas? Aquellas que a esas alturas, al final del siglo I, ya podían estar circulando en formato de cartas, lo que nosotros hoy tenemos como el Nuevo Testamento, la gran mayoría. Cartas esperanzadoras como la del apóstol Pablo, los mismos apóstoles que ya habían fallecido, pero que ellos dejaron sus escritos. El apóstol Pedro, por ejemplo, que habla y dice que nadie tenga la segunda venida como tardanza, porque Dios es misericordioso, no queriendo que nadie perezca. Y ellos se debatían entre el conocimiento de saber que Cristo iba a volver, pero también ver que todos habían muerto y que daba una sensación de tener un cristianismo como en segunda categoría. Están los que estuvieron con Jesús, los que lo vieron, los que vieron milagros, y estamos nosotros los que no pudimos ver a Jesús, que lo conocimos por la predicación de Juan, de Pedro, de Santiago, de los apóstoles, de Pablo. Fue aquel entonces cuando, junto con recibir Juan la revelación del libro de Apocalipsis, en la última década del primer siglo, el apóstol Juan recibe la revelación, la inspiración por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios, para escribir el Evangelio según San Juan. El último evangelio en ser escrito, uno de los últimos libros juntos con Apocalipsis, curiosamente también de Juan, en ser escrito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el contexto inmediato que la iglesia estaba viviendo? Ellos creían entonces que si Juan moría y Jesús no volvía, entonces, ¿qué ocurría con las promesas de Jesús? Esta falsa creencia, este refrán que se había levantado basado erradamente, insisto en eso, en el verso 22 del capítulo 21 de Juan. Si quiero que Él quede hasta que yo vuelva, que a ti, sígueme tú. Y la gente pensaba, Juan va a quedar vivo hasta que Cristo venga. Y tal vez lo veían ahora muy anciano, al borde de la muerte, muy acabado, su vida ya apagada. Y entonces era necesario enviar un poderoso mensaje, no solo a la iglesia en aquel contexto, sino para todo aquel cristiano, todo aquel hijo de Dios que tenga que pasar por alguna dificultad, por algún momento difícil en su vida personal, familiar, y por supuesto también como iglesia de forma colectiva, como pueblo de Dios. Y es allí donde encontramos el Evangelio de Juan, su intención original. No comienza con un niño o con un ángel que le anuncia a una señorita, a una niña llamada María, el nacimiento o la concepción milagrosa de un bebé. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, todos conocemos este hermoso verso. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del Padre. Queridos hermanos, la iglesia necesitaba un mensaje especial en una época especial, el primer siglo, o al finalizar el primer siglo. Y ese Jesús que había estado con los discípulos, ese Jesús que prometió, no es cualquier persona. Y Juan, cuando comienza a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan dice, Él no solamente es el creador, usted recuerda el verso 2 y 3 del primer capítulo de Juan, que por Él todas las cosas fueron hechas, sino que Él es Dios eterno. Él era Dios antes de venir a este mundo. Y cuando viene a este mundo sigue siendo Dios, pero toma, el Verbo se hace carne. Y usted sabe que Pablo desarrolla mucho aquella teología de la encarnación. Pero la iglesia necesitaba saber que aquel que había venido era Dios y que estuvo con nosotros, que estuvo efectivamente con los discípulos, con los apóstoles. Pero cuando nos ponemos o nos detenemos a ver el libro de Juan, por ejemplo, cuando vemos los milagros de Jesús, encontramos milagros en el cual Jesús
no toca, sino que Jesús habla, Jesús dice. Es cierto que hay uno de los milagros que Jesús al ciego hace barro con su saliva más la tierra y lo toca, pero el milagro no es terminado sino hasta que el ciego se lava en la fuente, en el estanque. Las personas, al finalizar el primer siglo, pensaban, o los cristianos, de que eran de segunda categoría. El Evangelio según San Juan nos viene a decir que aunque Cristo presencialmente o corporalmente no está, Él sí está presente. Y es por eso que a partir de los capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan, Jesús o Juan, el discípulo amado, toma los dichos de Jesús, los plasma en el Evangelio y nos vamos a encontrar con versos maravillosos, como aquel momento en el aposento alto, en el capítulo 13, cuando están compartiendo la última cena. Cuando Jesús en el capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, les da la promesa de que Él volverá. Yo soy el camino, les dice, la verdad y la vida. Y un sinnúmero de promesas, en el capítulo 15, por ejemplo, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Pero cómo? Si Jesús no iba a estar, Jesús iba a ascender al cielo, ¿cómo podemos permanecer? Ahí está el mensaje del apóstol Juan para la iglesia. Ahí está el mensaje. Jesús está con nosotros. Y es donde viene el verso o el capítulo 16, que también todos conocemos, en donde Jesús dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Pero ahora voy al que me envió, y antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, yo os lo enviaré. El Espíritu Santo, el Consolador. El Evangelio según San Juan nos viene a mostrar una realidad de la iglesia al finalizar el primer siglo, en donde ellos necesitaban estar conscientes de que Jesús seguía con ellos hasta el fin del mundo a través de la persona divina del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros también encontramos la necesidad, por ejemplo, de saber que Jesús está con nosotros, de saber que Jesús puede estar intercediendo en el cielo, en el santuario celestial, pero también está con nosotros. Está, como esa hermosa ilustración nos muestra, sosteniendo las manos de los médicos, sosteniendo las manos de aquel que está llevando una caja de alimentos, una bolsa de alimento a aquel que necesita, que está acompañando a aquel que, con todas las precauciones y protocolos que podamos respetar como hijos de Dios, pero que es una iglesia activa, que sabe y reconoce el tiempo en el cual está viviendo. Y es una iglesia que sabe que las promesas de Cristo Jesús son fieles y Él las cumplirá. Muchas veces podemos caer en el desánimo o tal vez decir, ¿qué va a ocurrir? La incertidumbre, los templos están cerrados, pero ¿qué ocurre con la iglesia? El Espíritu Santo no tiene ningún obstáculo ante una puerta cerrada. El Espíritu Santo está con la iglesia, está con usted, está conmigo. Oremos, entremos en comunión con Él. Y usted sabe todo lo que dice el capítulo 16. Y Jesús dice, aún tengo muchas cosas que quisiera decirles, en el verso 12 del capítulo 16. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Y nosotros ahora ya tenemos este conocimiento de la palabra de Dios, de las cosas que están ocurriendo, las que ocurrirán muy pronto, que esto es principio de dolores, pero que tú y yo tenemos una misión. Tenemos una misión. Y para poder cumplir esa misión, tenemos al Espíritu Santo, el Consolador. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, para que siempre podamos tener en cuenta que Cristo, que Jesús, está con nosotros. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la bendición de tu palabra.
pero especialmente por la presencia maravillosa del Santo Espíritu, el cual está dispuesto a estar en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a clamarlo todos los días, para que Él nos oriente, nos guíe y nos pueda llevar a otras personas que necesitan de ti, que tienen necesidades, pero también necesitan de la salvación. Bendícenos, Señor, bendice a cada familia de nuestra iglesia, de nuestros amigos que también están en sintonía, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.